Buenas juventud a mi canal, señor Puzzle. Hoy os voy a presentar la primera parte de Trappist Vitae. En mi vídeo de evolución especulativa sobre los humanos, dije que estos se toparían con un mundo habitado por vida compleja en un planeta que de hecho existe, Trappist F. En esta serie de 4 vídeos hablaré de la flora y fauna ficticia de cada uno de los 4 continentes ficticios de este planeta real. Antes de empezar, hablemos de sus características. Este planeta tiene un 80% de la masa de la Tierra, es decir, que es solo un 20% menos grande que nuestro planeta natal, y asimismo su gravedad es algo menor, por lo que las criaturas de este planeta podrían llegar a tamaños mucho mayores que los de la Tierra. Los humanos, al descubrir este planeta, evitaron colonizarlo. Aún así es visitable y es ampliamente investigado. Este planeta carece de luna y rodea una estrella roja estable, algo raro para ese tipo de estrellas. Este mundo está dividido en 4 continentes: Ishkimili, Chantico, Xochiquetzal y Tlaloc. Disculpad si habéis entendido las referencias de los nombres de estos continentes y además lo he pronunciado mal. En este vídeo no empezaremos con uno de los continentes más complejos, sino en el más fácil entre comillas, si se le puede llamar así. Este sería Xochiquetzal. Este continente estaría en el extremo sur del planeta. Debido al frío que esto mismo provocaría, las temperaturas serían más bajas. Uno esperaría que a causa de esto este lugar sería un páramo desierto, inhóspito y cubierto de nieve. No obstante, las corrientes de aire caliente provenientes del Ecuador harían que la nieve no se diese, o que al menos esta no llegase a congregarse en hielo al tocar el suelo de manera tan frecuente. Lo que sí que pasaría es que la lluvia y las tormentas serían algo permanente de manera casi homogénea, cosa que hizo que tanto el terreno como la flora y fauna se mantuviesen con una diversidad casi igual en todo el territorio. Cuando uno se alejase más de las costas, más violentas son estas lluvias y tormentas. Es así que Xochiquetzal está dividido en 3 regiones, en los que la fauna se ha adaptado a los distintos grados de violencia climática: la región costera, la región frondosa y la región interior. Lo que nosotros denominaríamos plantas aquí son en realidad pernias, una especie de burbujas semejantes a las ventricarias ventricosas ya existentes en la Tierra, también unicelulares, pero con más diversidad de especies. Para captar la luz solar de la mejor manera posible serían esféricas y absorberían la radiación por todos lados. En esta región serían de color rojizas para poder captar mejor la luz solar rojiza que le llegaría a través de las densas nubes. En el extremo interior de Xochiquetzal las pernias serían casi negras y de un tamaño gigantesco para poder adquirir más. No obstante, pese a esta diferencia cromática de tamaño, en el continente solo existiría un tipo de pernia, la pernia Xochiquetzalus. Esta poquísima diversidad que se vería en el resto del planeta se atribuye a una extinción masiva relativamente reciente, y que evolutivamente pronto se prevé que se diversificaría rápidamente. En las orillas de este continente podemos ver bancos de Botrus devorarum. Esta especie, de hecho, mediante conexiones hormonales, son capaces de comunicarse unos con otros para estar perfectamente sincronizados a la hora de moverse como una mente colmena. De hecho, cada individuo es genéticamente idéntico a sus hermanos, nacidos todos de un único huevo del que saldrían en un inicio un centenar. Luego, a medida que van creciendo, van haciendo mitosis para dividirse y aumentar su número en algunas ocasiones hasta los 15.000 ejemplares. Estos bancos no solo son para hacerse más grandes para los depredadores, sino también para cazar. Giran a tal velocidad que la corriente que provocan puede atraer a otras criaturas semejantes a ellos en cuanto a tamaño individual y dentro de sus bancos ser devorados sin que puedan escapar. Sus máximas presas son los Infirma salmomorphus, Infirma rubrum, Infirma y Aducae, el equivalente al plancton en este mundo, con una variedad de especies como los Ambiguum, los Medusomorphos o los Ishimorphos. No obstante, ocasionalmente también van a por presas grandes como los Monstrofundus pensarilla o los Gravium griseo, aunque a estos solo recurren en caso de realmente necesitarlo o en el caso de encontrárselo muerto en el lecho marino. No obstante, si ellos tuvieran que escoger a una presa en específico, escogerían a sus hermanos evolutivos, los Botrus aducofaga, quienes solo se alimentarían de los Aducae. Serían más pequeños y frágiles que los devorarum, y al ser tanto elemento de manera tan fácil y con una defensa casi nula en comparación a la de sus depredadores, serían presa fácil. Estas criaturas son el terror de estos mares, ya que, aparte de mortíferos, pueden ir tanto casi a la luz del día como a las profundidades más oscuras para alimentarse. No obstante, hay un animal que no les tiene miedo: el Aquatrappist rex, el último del género Aquatrappist tras la anterior extinción. Habitan sobre todo en las regiones crepusculares del mar. Estos están recubiertos en su rostro por una dura coraza que hace que las púas de los Botrus devorarum no les afecten, siendo estos la gran parte de su dieta y los encargados principales de regular su población. Cuando en el banco de estos Botrus devorarum, tal y como hacen sus hermanos evolutivos Botrus aducofaga, quedan menos de una docena de ejemplares a los demás haber muerto por depredadores o al separarse del banco por la falta de alimentos, estos dejan sus huevos en el lecho marino para así morir. Es así que algunos bancos han seguido vivos desde hace miles de años.
El más antiguo registrado fue uno de 10 millones de ejemplares con una antigüedad estimada de 5.000 años. En el leche marino, por su parte, también podemos encontrar a otros carroñeros como los Mortophaga crustaphysis y los Vermimortophaga vermimurtophaga, quienes se harían cargo de los cadáveres de Aquatrappist rex, Monstrofundus pensarilla, Gravium griseo y demás. Sus desechos, a causa de estar cargados de mucho gas, subirían hacia arriba, cosa que serviría a los Saducae como alimento junto con los gases que expulsarían los volcanes submarinos y los diversos géneros de Vita Vulcanum, quienes estarían repartidos por todas las regiones sísmicas activas y así alimentarse de los gases que expulsarían los volcanes. A estas alturas del mar vivirían la mayor parte de su existencia como esporas hasta que, sin ser devoradas por otros depredadores o sin ser masticadas por el tiempo en un lapso de medio milenio, al detectar mucho calor, tanto si está enfrente de sus narices como si está a cientos de kilómetros de distancia, absorberían agua y llegarían al lecho marino, en donde se plantarían y en donde empezarían a alimentarse de los gases que estos volcanes dejarían. Los más cercanos al volcán serían los más grandes y quienes soltarían más esporas, mientras que los más alejados serían los más pequeños y quienes soltarían menos esporas. A veces ni siquiera esto, y siendo alimento de otras criaturas. Estos Vitavulcanum serían lo que las algas o los hongos son para las plantas, o sea las pernias, para que lo podáis entender más fácilmente. Parecidos pero no iguales. Ya tocando a la superficie del agua nos podemos encontrar a la poca fauna de la zona. Los Ambistomatrapis son seres los cuales tienen la misma movilidad tanto en agua como en tierra. Estos se alimentarían de bancos pequeños de potros de Vorarum y Aducofaga, principalmente. Pese a no tener un sistema de jerarquías ni de manada, centenares de estos comparten lecho en las costas del continente, en donde se reproducen de manera sexual, en un proceso semejante a la mitosis, en donde crían a estas crías hasta que ya son lo suficientemente mayores como para abandonar sus familias, en donde duermen y en donde mueren. A la hora de cazar pueden adentrarse hasta 500 kilómetros de la costa y a menos que no estén criando a ninguna cría en ninguna playa podrán dormir en donde quieran. Lo curioso de esta especie es que cada playa, por muy pequeña que ésta sea, están habitadas por una o dos especies de esta. Lo más curioso es que según el registro fósil, estas delimitaciones se han mantenido rígidas desde hace 26 millones de años. Justo cuando el antepasado común de extinto de todos los Ambistomatrapis se instaló en esta región por primera vez y ya luego se fue ramificando en diferentes especies. En estas colonias, aparte de haber Ambistomatrapis, hay los Tyrannimorus amicombistomas, seres acorazados que se pegan a los Ambistoma eugeon, nigrum y buccinum para recorrer todo su cuerpo cual caracolas alimentándose de sus parásitos y de sus membranas exteriores muertas. Estos parásitos serían unos bastante relacionados con los Saducae, los Terraducae, quienes serían más grandes y quienes irían entre las piedras de la playa a engancharse a un Ambistomatrapis mientras duermen. Asimismo, sin ningún tipo de interacción entre unos y otros, están los Omnitoposcichallus, casi las únicas criaturas que se adentrarían a los, entre comillas, bosques del continente y también a las playas. Adentrándonos un poco más al interior nos podemos encontrar con unas lluvias y con unos nieves más recurrentes. Aquí, como ya hemos mencionado, Omnitoposcichallus silentium. Este no sería su hábitat natural, sino su lugar de caza al que acudirían para alimentarse de los Loricamus, que no se adentrarían a más al centro del continente, en donde viven los Omnitoposcichallus silentium por las fuertes tempestades de más adentro. No obstante, estos se toparían con sus depredadores, los Omnitoposcichallus capitosum. Cazarían no solo a los Loricamus, sino también a sus hermanos evolutivos, los Omnitoposcichallus silentium. Esas sí que irían a alimentarse de los silentium, ya que al no alimentarse de pernias abundantes en su hogar, pero inútiles para ellos, se adentrarían a estas regiones en viajes de días o meses para invernar en sus colonias. Los capitosum son la única especie en todo el planeta que pueden ver colores, por lo que usan esto para diferenciarse entre unos y otros con sus patrones de líneas totalmente distintos entre unos y otros, cosa que en su vida altamente social les serviría para sobrevivir en sus cacerías. Se les ha detectado una gran inteligencia. Por otro lado, los silentium, pese a también ser sociales y a cazar juntos, no serían tan inteligentes como sus hermanos evolutivos. Por otro lado, ellos no distinguirían los colores, solo ven manchas negras, blancas y grises. Aparte de estos depredadores están los Terrapist impossibilis, parientes de los Ambistomatrapis. Estos se alimentarían como los les voy a llamar solo capitosum, de los silentium y de los Loricamus. Además, por si no fuera poco, pueden zambullirse dentro de las pernias. Es que aparte de ser redondas por su membrana exterior y a tener un núcleo sólido en su interior, el resto es solo agua con una alta concentración de código genético y de glucosa, por lo que se pueden introducir a este mar dulce cavernoso abriéndose camino en la membrana por su púa capilar. Esta es tan fina y el resto de su cuerpo tan ondulado que al entrar a esta la pernia no se deshace y puede nadar por esta manteniendo la respiración durante 5 horas. A causa de que esta insonoriza y evita que sea detectado por el olor desde fuera, a los demás animales apenas poder ver bien no es detectado.
Ellos, en cambio, sí que pueden hacerlo a la inversa usando la electrolocalización como hacen sus parientes los Amistomatrapis y como muchas de las especies mínimamente grandes en tamaño del planeta. Se quedan quietos para ser aún menos percibidos por sus presas desde fuera y al detectar a los Loricamus o a un Silentium salen, ahora sin importarles si revienta la pernia. Estos seres se congregan sobre todo en la región frondosa, en donde es más fácil movilizarse dentro de las pernias por su tamaño, por lo que con los Capitosum y los Impossibilis es la región más peligrosa para los Silentium. Por si no fuera poco, aquí no hay Loricamus, por lo que tienen que pasar por esta región sí o sí. Estos Loricamus, para alimentarse de las pernias sin hacer explotar, lo que hacen es succionarlas tal cual mosquito con una hoja que conecta con su sistema digestivo muy parecido a la del Impossibilis. De hecho, ambos tienen un antepasado en común. Es por esta disminución de población gradual de los Loricamus que en cuanto más al fondo de la selva Cochise-Selena vayas, más grandes serán las pernias, ya que solo mueren cuando revientan. Es así que a 5 kilómetros del punto exacto del kilómetro cero del continente se halla la pernia más grande de este, Kinamedzin, de 200 por 200, de un color casi negro y con una edad de por lo menos 280 años. A día de hoy su membrana exterior está tan endurecida y tan gruesa que solo podría reventar con una detonación de 300 kilogramos de dinamita, cosa que quien lo haga será penado por la ley intergaláctica humana por intromisión grave a la flora y fauna virgen. Las peleas entre los Impossibilis y los Capitosum por la competencia de caza no serían extrañas. Estas esferas, a causa de que al adentrarse más y más al centro del continente la luz es menos accesible, más oscuras se volverán, teniendo un tono negro en el centro, y donde solo habitan ellas, los Eluntium y los parásitos que se hayan llevado en sus viajes. Espero que os haya gustado este primer vídeo. Si os ha parecido largo este vídeo, esperaos por el siguiente, que será mucho peor.